Radio América Visión. América, Radio América Visión. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. Que te acompaña noche y día, con su música y poesía, desde Chile con amor. América, Radio América Visión. América, Radio América Visión. Radio América. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Si mi voz no es la voz del que sufre, ¿para qué quiero mi voz? Si mis ojos no son la luz del que no ve, ¿para qué quiero mis ojos? Si mi mano no entiende de afecto, ¿para qué quiero mi mano? Si mi corazón no sabe de amor, ¿para qué quiero mi corazón? Si mi casa no está abierta al amigo, ¿para qué quiero mi casa? Si no sé pensar con ternura, si no busco la forma de ser aliento, ¿para qué quiero pensar? ¿De qué me sirve el pensamiento? Si mi vida no tiene sentido, si no puedo ser yo, entonces, ¿para qué vivo? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine, el programa número 1 de los hogares en todo el mundo. Quiero agradecer a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de la gerente general, la señora América Santiago. Mi nombre es Héctor Marreros y les doy una cordial bienvenida por esa fiel sintonía, ¿no? El poema que acabamos de escuchar, que salió de cortina hacia la franja cultural de hoy miércoles del programa, pertenece al español Antonio Quero, ¿no? Él nace en Málaga en 1960, es escritor, poeta, músico, pintor. Hoy tengo una amplia conversación con este multifacético artista español. ¿Cómo estás, Antonio? Tu saludo cordial hacia la audiencia de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile, y en especial a los seguidores de La Poesía y el Cine. Hola, Héctor. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Soy Antonio Quero de Málaga, evidentemente, Málaga, España. Muchísimas gracias, Antonio. Para mí es un honor tenerte, hombre, acá en el programa. Bueno, empecemos ya hablando del mundo artístico de Antonio Quero. Antonio, háblanos cuándo te inicias. ¿Quién fue tu inspiración? ¿Quién fue ese mentor? ¿O cómo nace estas ganas de hacer poesía? ¿Cuántos años vas haciendo poesía? ¿Cómo me inicio? Pues me inicio en principio porque me gustaba muchísimo leer y me entusiasmaba expresar mis sentimientos de alguna manera. Primeramente me fui haciendo a raíz de leer muchas obras de poetas y escritores importantes. Y bueno, no tuve un mentor especial, es decir, no hubo alguien en concreto que fuera quien más me gustaba. Me encantan los poetas de la generación del 27, como Miguel Hernández, como Federico García Lorca. También me encantan los poetas sudamericanos, ¿no? Que, bueno, pues bebí también de sus fuentes, ¿no? Como fue Octavio Paz o Mario Benedetti. Cualquiera de ellos me sirvió de gran inspiración, Pablo Neruda, cómo no. Yo empecé
empecé escribiendo y pintando. Unas veces pintaba lo que no podía escribir y escribía lo que no sabía pintar. De alguna manera mi alma se expresaba en estas dos vertientes, ¿no? Lo que es la pintura y lo que es la poesía. Pero esa versatilidad me permitía expresar mejor, más hondamente mis sentimientos, ahondar en ellos y profundizar. Mi verdadero mentor o mi maestro ha sido la naturaleza pura, el campo. Me he criado cerca del campo y el viento, el susurro que traía entre las hojas, los propios pájaros, todo me inspiraba muchísimo para escribir. De hecho, mis primeros poemas pues estaban versados sobre temas de la infancia, la juventud, donde tuve mis primeros, digamos, contactos o conocimientos con la luz, con la belleza. Y fue ahí donde me fui inspirando para escribir mis primeros poemas, para hacer mis primeras cosas, ¿no? Y llevo años, pues ¿cuántos? Pues mi primer libro salió en el año 1981, 81, no, 85, perdón. Y a partir de ahí, pues he ido sacando libros, hasta la presente unos 20 y tantos, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Pero escribir lo que es poesía, pues tengo al menos 10 libros de poesía escritos y estoy muy contento de poder hacerlo, de poder expresarme a través de ella y de llegar al corazón de la gente, que es lo que el poeta quiere hacer, ¿no? Llegar a los demás, llegar a lo más profundo de cada uno, ¿no? Antonio, háblanos de tus 10 publicaciones, enumeros los títulos y relátanos algunos pasajes de estas 10 publicaciones. Bueno, Héctor, pues hablando de mis publicaciones, las publicaciones de mis libros, mi primer libro de poemas fue Cabalgando la Noche. Fue un libro donde desnudé todas aquellas cosas que había vivido en mi infancia, en mi pubertad, en mi adolescencia. Yo me he criado en un pequeño pueblo, una pequeña localidad, y bueno, muy en contacto con la naturaleza, lo cual me motivó muchísimo. Mi alma estaba henchida de cosas que tenían relación con el campo, con la gente sencilla. Y ahí en ese libro pues vuelco una especie de nostalgia, porque yo me vine del pueblo a vivir a la capital y me encontré con un mundo muy distinto, un mundo muy, muy tremendamente diferente, que al principio pues colapsó conmigo, ¿no? Y volví a mis orígenes de alguna manera, volví a refugiarme ahí a través de Cabalgando la Noche, volví a refugiarme en mi esencia, ¿no? Que era mi infancia y el punto de partida, ¿no? Luego después salió Poemas y Canciones. Fue un libro donde ya no solamente era encontrarme conmigo mismo, sino era también agradecer poéticamente a todas aquellas personas que habían significado algo, que habían aportado algo en mi vida, como mi madre, mis familiares, mis hijos, poetas que me habían llegado al alma. En fin, ya fue dedicarles a ellos pues esas palabras en cierto modo de agradecimiento, en cierto modo porque ellos me habían servido de aliento a mí, me habían propiciado que mi vida fuera un poco diferente y me habían indicado pues de alguna manera el camino, y me volcaba en este tipo de cosas. Luego vino la verdad y el tiempo, que bueno, vino a remarcar un poquito aquellas cosas que son verdades como puños y que sin embargo nosotros a lo largo del tiempo obviamos, casi no le prestamos atención, ¿no? Luego también vino una recopilación de mis mejores poemas, porque el ayuntamiento de mi pueblo pues me hizo una edición, y algunos libros con compañeros, algunos libros de edición que ya había proyectado yo, de una colección y tal que hacíamos con varios autores. Y en fin, así hasta, como te digo, 10 libros que estaban dedicados a la poesía y a manifestar pues ese sentimiento profundo que yo creo que es el poema, ¿no? Esa voz que es como bueno, pues es el cantar de los mejores cantantes, ¿no? Porque la poesía es la voz de todos ellos, o por lo menos la palabra, luego ellos ya ponen la voz y por ahí se principia a ser poeta. Hablemos del mundo del teatro, el mundo de las tablas, Antonio. Vemos en tu currículo que tú diriges teatro, ¿no? ¿Qué obras has dirigido, hombre?
¿Y a qué tipo de público está dirigido estas obras teatrales? ¿A niños, adolescentes o a un público general? Pues la faceta del teatro en mi vida pues comienza en un momento determinado que me digo, bueno, pues tengo que hacer teatro porque de pequeño yo había hecho mucho teatro en el colegio. De hecho, en todas las obras infantiles que se hacían cuando estuve en mi época escolar, pues en todas participaba, ¿no? Por mi buena memoria y por mi decir, voy a expresar también, ¿no? Bueno, pues en un momento determinado comienzo a escribir una obra de teatro y más tarde resulta que llego a la Federación Provincial de Mayores de Málaga y encuentro que hay mayores que después de haber pasado toda su vida trabajando, no habiendo podido dedicarse a lo que realmente les gustaba, les gusta hacer teatro y lo hacen bien. Reúno un grupo de personas y en torno a ellas, un poco basándome en su personalidad, escribo ciertas obras que guardan, pues, bueno, lo que intentan sobre todo es arrancarnos una sonrisa, hacernos sonreír, también hacernos pensar. Todas mis obras llevan un compendio de ambas cosas, ¿no? Y la proyectamos sobre todo para el público en general, pero sobre todo, y en más manera más directa, pues para los mayores, porque todos los actores eran gente mayor de 55 años, algunos tenían 70 y sin embargo pues lo hacían muy bien y hacíamos ese tipo de comedia que a la gente mayor le gusta, con un poco de picaresca, con humor, con ingenuidad a veces y también, como no, para hacernos un poquito pensar, porque había también pues una especie, y hay siempre en todas mis obras, como una especie de reflexión que se debe hacer en torno a ellas, ¿no? Mis obras de teatro hasta la presente escritas pues han sido Sin voluntad no hay esperanza, Don Federico, Guasón y Rico, Una familia muy longeva, Esto es un caso a resolver, El fantástico de los cuentos, o El tío Bartolo y la tía Catalina, que el uno solterolo, la otra solterina, que es la última que hemos llevado pues por muchos lugares de aquí, de Málaga y también fuera en la provincia, y que también la hemos realizado pues a beneficio de ONG y organizaciones de ayuda a la gente, ¿no? Normalmente hacemos un tipo de teatro muy altruista en el sentido de que aquí nadie cobra nada y la mayor parte cuando hacemos algo que se cobra es para beneficio de personas que lo necesitan o le hacen falta, ¿no? Con ella pues hemos ido a muchos lugares y estoy muy contento y muy satisfecho con esta obra y también con las demás, evidentemente, pero con esta que la llevamos ahora, pues más todavía. En esta parte del programa vamos a deleitarnos con otro de los poemas de nuestro invitado de hoy, el señor Antonio Quero, escritor y poeta y pintor español. Adelante, estudios. Ser poeta. Con los años, con las canas, con los ojos en un sueño, con la tarde en la mirada, paso a paso construyendo un puente de amor sobre cuartillas blancas. Ayer estuve contigo, donde la mar ya se desgana y dejando remisa va estelas de luz dorada, hablando de poesía, sentimiento tan profundo que nos llena toda el alma. Una gaviota al pasar dijo, el poeta es gente extraña. Unas nubes que pasaban, unos marineros que partían y unos niños en sus juegos, mudos al pronto quedaron, pues sonaban en la distancia coplas que ayer cantaron las melodiosas gargantas, coplas que escribió el poeta, decires de su corazón que expresaban la verdad lo mismo que un libro abierto. No, convenimos tú y yo. El poeta no es cosa rara, ni una especie en extinción, ni un remolino en el viento. El poeta es la boca de Dios, profeta que anuncia la esperanza cuando de repente se nubla y el desaliento nos gana. El poeta es como la primavera, renovada ilusión cada día, ternura del pájaro en su canto, belleza de la flor estremecida. El poeta es tejedor de colores, y cumpliendo así su cometido de palabras teje un largo abrigo que nos sacude el tedio y el frío, que nos conforta en la noche y también en el invierno. Para usted, Antonio, ¿cree que la poesía se puede aplicar como terapia hoy en día?
En cuanto a si la poesía se puede considerar como como una terapia, para mí la poesía no solo es una terapia, la poesía es una forma, el poeta actúa como un colador, vamos a decir, y criba todo aquello que de alguna manera o lo sintetiza, como podríamos decir, ¿no? Que si estamos hablando de una persona que hace mezclas en un sintetizador, sintetiza las cosas para que las personas puedan evaluarlas y sopesarlas también al mismo tiempo y razonarlas. Por supuesto que sí, la poesía nos ha de servir no solo como una reflexión profunda, no solo como una forma de terapia, sino también como una forma de posibilidad de mejorar, de que el hombre crea y considere la esperanza, la voluntad, los viejos valores que de alguna manera hemos perdido a lo largo del camino y que ya hoy no consideramos, como es la amistad, la nobleza, el cariño, la comprensión, la cercanía entre las personas, el compartir, el departir, todas esas cosas que vamos de alguna manera un poquito perdiendo. Ya no es como antes, esas grandes tertulias que se tenían los poetas en las tabernas, en los bares, esos bares que luego se convertían en un sitio emblemático para generaciones futuras, ¿no? Hoy día ya eso no se da tanto, lo hemos perdido esa sensación, hemos perdido ese camino, ¿no? Y la poesía está ahí para recordarnos. El poeta es como la boca de Dios, es profeta que anuncia la mañana cuando de repente se nubla y el desaliento nos gana, digo en uno de mis poemas, ¿no? El poeta está ahí para servir nuevamente de nexo y de conexión entre la esencia del ser humano y él mismo, entre lo que ha perdido y lo que debe recobrar. Ah, en esa línea, ¿no? Que el hombre todavía pues naufraga. Ahí es donde está el poeta tendiendo un puente de luz o una cuartilla o llenando una cuartilla de palabras que sirve de escalera, sirve de nexo para que tú puedas de nuevo volver a la confianza, volver al equilibrio, volver a la verdad tuya propia, de tu propio sentir, de tu propio ser y no perderte, ¿no? Yo creo que es una esencia y sirve no solo de terapia, sino sirve para encontrarnos mucho mejor y estimular lo mejor que llevamos dentro, las grandes capacidades que el ser humano aún todavía no ha desarrollado y que creo que la poesía y las artes mejoran sin ninguna duda. No, estoy completamente seguro de que eso es así, tal como suena. Antonio, ¿cómo has visto a la poesía en Europa a inicios de la pandemia, ¿no? Eh, de esta pandemia tan cruel de la humanidad? ¿Y cómo ha sido para usted? Cuéntame, ¿ha sido de repente ventajosa o ha traído atraso en tu producción literaria? ¿No? Cuéntame, por favor. La poesía en la pandemia yo creo que nos ha servido de eso a todos, ¿no? Porque hemos utilizado estos medios que estamos descubriendo, como los que tenemos ahora la posibilidad, pues, de entrar en contacto tanto visual como verbalmente con cualquier parte del mundo a través de las redes, bueno, pues de las redes estas que hay sociales y que evidentemente nos mantienen unidos a través de Internet y los medios que ahora manejamos, ¿no? Sí que ha habido muchísimo movimiento porque la gente al recogerse en su interior, al recogerse dentro de sí misma, al verse pues sin poder salir, sin poder ir a ninguna parte, ha empleado todos estos medios tecnológicos para conectarse con los demás, para no sentirse huido del mundo ni lejano, ¿no? Y la poesía ha surgido como, vamos a decir, como un estandarte, ¿no? Una bandera importante que nos ha unido un poquito más a todos y ha hecho que se recorra el mundo, ¿no? De hecho, pues yo he mantenido contacto durante ese tiempo pues con Sudamérica, con Italia, con la India, es decir, con una serie de lugares que en ese momento pues no se podía ir físicamente, ¿no? Estaba completamente limitado y ha servido para mantenernos ahí unidos. La poesía, y además ha surgido como un detonante, ¿no? Creo que ha sido
la explosión. Ha sido una explosión interior que parecía que estaba ahí guardada y de repente ha explosionado, como un agua que se está reteniendo y la bomba, ¡pum!, ha arrancado el motor y ha empezado a fluir a borbotones, ¿no? Y ha llenado todos los rincones. De hecho, todavía está fluyendo este año y hasta final de este año, final del año 2022, se está poniendo de manifiesto en una gran relevancia todas las artes, por supuesto la poesía. Todo está queriendo manifestarse, ese tiempo que ha tenido ahí taponado, que no ha podido de ninguna manera fluir, esos sentimientos, esas sensaciones, ahora quieren surgir todas, quieren tener su lugar, quieren ser oídas, buscando espacios donde exponerse, la pintura, la poesía, todas las artes, la música, es decir, que todo de alguna manera está buscando también explosionar todavía, no ha terminado de hacerlo, porque creo que en los momentos de gran fricción en el mundo, el hombre se refugia dentro de sí y ahí dentro de sí encuentra las cosas que son esenciales, entre ellas las cosas artísticas, ¿no? Que son las que nadie nos puede arrebatar, las que no nos puede quitar ningún gobierno ni limitar nadie en absoluto, bueno, pues salvo Dios en el momento en que la vida acaba, ¿no? Pero mientras tanto las tenemos. Antonio, hablemos de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, ¿no? En el año 22, es decir, este año, te ha otorgado uno de los premios en el tercer Premio Mundial a la Excelencia titulado César Vallejo. ¿Por qué recibe este premio, Antonio? El premio César Vallejo, tercer Premio Mundial a la Excelencia César Vallejo, recibido por la Unión Hispano-Mundial de Escritores, que ha concedido este año 2022 a muchas personas en el mundo, escritores, poetas, músicos, periodistas. A mí me lo ha concedido en la rama de la comunicación, ¿no? Me lo ha concedido en la rama de la comunicación, porque llevo muchos años también dedicándome a este tema, que es el tema de comunicar, de entrar en consonancia con los demás, ¿no? Yo comencé haciendo radio hace ya años, tuve un programa que se tituló La naturaleza con amor, donde se hablaba de volver a las cosas esenciales de una manera cariñosa, amable y justa. Siguió con La vida tiene sentido y saber, que estuve haciéndolo durante años también en Antena, un programa donde se hacían entrevistas más profundas a los personajes y se intentaba llegar a su alma, ¿no? Siguió con El tiempo que vivimos, donde se hacía una suerte de reconocimiento de lo que estaba pasando en nuestro entorno mediante los personajes que entrevistábamos en nuestro programa y que acudían. En todos estos programas yo era director, era coordinador y era presentador y locutor de los programas, o sea que lo hacía prácticamente todo. Eso fue casi durante 12 años que estuve haciendo este tipo de radio, con otras actuaciones también y con otras, con amigos, pues colaboraciones con sus programas, tanto televisivos como de radio. Y más tarde pues surgió una iniciativa a través de una emisora de onda local, pero que se oía en toda Andalucía, donde yo resido, para trabajar sobre los mayores. Y ahí estuvimos haciendo un programa que tuvo un reconocimiento por parte de la Junta, importante, como uno de los mejores programas de difusión de la cadena. Y bueno, también lo estuvimos haciendo durante un año y pico. Nunca he dejado de tener contacto con los medios de comunicación, siempre he estado haciendo algo, o alguna presentación o alguna colaboración, porque me encanta lo que es comunicar, lo que es expresarnos con la palabra y decir aquellas cosas que necesitamos que salgan, que broten. Y también me encanta preguntar, me encanta indagar en los personajes, que digan lo que piensan, lo que sienten, extraer lo mejor de cada uno. Y creo que eso es, en definitiva, la comunicación. Y por eso es por lo que este año mi buen amigo y hermano Carlos Hugo Chalén, pues me otorgó este premio que le agradezco. Antonio, hablemos sobre tu cargo como presidente de Utopía de las Artes y de la Federación Provincial de Mayores de Málaga. Cuéntanos qué objetivos tiene y a quiénes están dirigidos esta utopía y esta federación.
Pues la Asociación Utopía de las Artes se creó hace ya 16 años en torno a una revista que se editaba aquí, de carácter comarcal, que se llamaba Utopía. Iba a desaparecer, en una revista muy linda donde, bueno, pues aquellas personas que quieren comenzar a escribir o que llevan años escribiendo tienen ahí una ventana abierta para expresarse, para comunicar, y yo me resistía a que así fuera, por lo tanto pedí que se creara una asociación o algo en torno para defenderla, y a raíz de ahí, como digo, pues ya son 16 años los que llevamos en Málaga capital funcionando, editando una revista que sale 2 veces al año, con 56 páginas, portada a color y interiores blanco y negro, evidentemente. Una revista que sale con el pago de la cuota de los socios, que formamos parte de la misma, que somos 100 y pico de personas, y que engloba a pintores, poetas, escritores, músicos, también fotógrafos, escultores, en fin, es multidisciplinar. Bueno, también editamos un libro cada año en consonancia y en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, con Cultura, que nos permite expresar algún sentimiento en torno a algo común que puede estar sucediendo, pues digamos que en la sociedad, ¿no? Y que tiene que ver con ella. Y ahí pues editamos también un libro donde todo el mundo expresa lo que siente con referente a eso, ¿no? Los malos tratos, a la inmigración, etcétera, etcétera. En cuanto a la Federación Provincial del Mayor, bueno, pues ahí hace ya 7 años que soy presidente de la misma, y en ella hacemos muchas cosas. Trabajamos por los mayores, entre ellos hemos puesto en marcha, como dije, el grupo de teatro, para no solamente el grupo de teatro, sino un premio que otorgamos todos los años, se llaman Premios 10, y se conceden a 10 personas mayores que destacan por alguna singularidad, tanto en Málaga como en la provincia. Este año, además, se lo vamos a dar a Marta Cora, que es una bailarina y actriz de Uruguay, y que, bueno, pues lleva años residiendo aquí en Fuengirola, en Málaga, y nosotros nos ha parecido también muy interesante y muy importante otorgárselo a ella. Hay gente de la música, gente de la pintura, gente de la política, gente de los comercios, gente de las asociaciones, gente de los barrios. Es decir, no solamente son personajes muy conocidos, sino a veces son personajes que la gente no conoce, pero cuya labor es muy hermosa, la hacen calladamente y siguen haciéndola a pesar de los años y a pesar de los inconvenientes, que son las personas que nosotros buscamos premiar. Hablemos del cine, Antonio. ¿Cuál es tu opinión ver que el cine se venga fusionando hoy en día con la poesía, ¿no? Desde el punto de vista en que el cine se utiliza como una herramienta de apoyo a la educación, es decir, se convierte en un plan lector. De esta manera el espectador ve la película y se anima por leer. ¿Cuál es su opinión de usted, Antonio? Que el cine se convierta en un referente poético me parece fantástico, me parece que tu labor, esa labor que tú haces llevando, como en esta última película, Memorias, llevando la poesía al cine, me parece una cosa fantástica, porque la poesía, bien entendida, se puede mostrar de una forma audiovisual perfecta, y de hecho hay muchas palabras oníricas que podemos mostrar con una imagen sublime también, ¿no? Dependiendo de cómo sea el poema, si es un poema que denuncia cosas de la sociedad, si es un poema que busca hablar del amor, si es un poema romántico, depende de cómo sea el poema, enfocando esa historia en imágenes, se puede conseguir una gran obra de arte, una obra que interactúe con la gente, claro que sí, y además el público, a partir de ahí, no solamente se puede convertir en un gran lector, sino se puede hacer afín a la poesía, puede sentir la poesía de una forma muy particular, muy bonita, ¿no? Yo diría que incluso muy dinámica, porque no solamente va a tener la voz, el espectro de la voz y la sensación que quiere transmitir el autor, sino que además va a tener la visualización de algunos de los conceptos que el poeta quiere expresar en
en su poesía, ¿no? A lo largo de los renglones, de los cuartetos, de las frases que componen su libro, ¿no? O su poema. Me parece una historia muy bonita, creo que bueno, que esa labor que haces es muy bonita también y tengo que decirlo porque el trabajo de los cineastas y sobre todo cuando sois personas como vosotros completamente independientes es un trabajo arduo, es un trabajo difícil, además es siempre difícil abrirse camino en cualquier panorama del arte, pero en concreto también el cine pues es complejo y si además lo hace con la poesía pues tiene una vertiente para mí muchísimo más especial, ¿no? Que todo lo que suene a poético viene a recobrar, como yo decía hace un rato, a recobrar aquellos valores intrínsecos del ser humano que vamos perdiendo y que nunca, nunca deben dejar de ser nuestra referencia y nuestro norte, porque es la esencia primera y primaria del ser humano, ¿no? Es aquello que nos hace verdaderamente seres humanos, seres comprensivos, afines y, bueno, capaces de coordinarnos, de entendernos, de amarnos. A mí me parece fundamental que se lleve la poesía al cine y que se hagan esas cosas que tú estás haciendo, Héctor, y que no dejes de hacerlas, por favor. Es de agradecértelo. Muchísimas gracias por ello. Los poetas estamos agradecidos. En esta parte del programa vamos a escuchar otro de los poemas de nuestro invitado de hoy, el español Antonio Quero. Solos ante el dolor. Si hay algo que somete y lacera, algo que nos merma e incluso nos vence, es el dolor. Ese dolor que se extiende como una larga cadena, lento y continuo, a veces apretado y beligerante. El dolor es siempre dolor, sea físico, sea mental, sea sencillamente el dolor de amar. Cuando lo sufrimos, es como si despertáramos de repente y nos sentimos como Buda, que pasó de los placeres de palacio, de las lisonjas y aclamaciones de la plaza, a encontrarse de pronto en una esquina, con el rostro macilento de quienes sufren, cuerpos mostrando su ocaso a un paso solo de su derrumbe. Y es entonces que advertimos, que notamos, ese gemido que pide clemencia, esa angustia de no saber cuándo, ni tampoco cómo, todo acabará. Durante ese espacio, más que en otro, nos hacemos sencillamente mortales, meros engranajes de esta eclosión. Y sopesamos cosas que, por una u otra razón, apenas hemos considerado, porque nunca las hicimos centro de atención. A cualquier insignificancia le damos su justo valor. Y nos ponemos a pensar y pensamos cuánto derroche, cuánto gasta el mundo en destrucción, qué poco se invierte en desterrar el dolor, en hacer pasajero el desconsuelo, en recuperar pronto a los que padecen enfermedad, sufrimiento, desamor. Cuán poco destinamos a recobrar la sonrisa, a perseverar en la gracia, a ofrecer a la felicidad el mejor de los caminos para manifestarse. Hay muchos mundos, pero podemos encontrarlos todos en este. Y no debemos olvidar que hay seres que se ahogan, que desesperan y palidecen. Hay ocasiones en que quisiera ser el mago portentoso que detiene, que para y destierra para siempre toda merma, todo dolor, toda desesperación. Sin embargo, te quedas ahí observando, consciente de que solo puedes tender tu mano, llorar a veces con el que llora y decirle quedamente al oído, paciencia. Y entonces, con una clara certeza, admitimos que sobre ciertos aconteceres poco o nada podemos hacer, salvo dejar que transcurran y acaben, y ponemos en manos de Dios, en la vibrante energía de la luz, la corrección de nuestro error y la tranquilidad de que todo vuelva nuevamente a su sitio. Antonio, háblanos de los objetivos que tiene las asociaciones Ana León Ramos, que se funda en 1987, y Utopía de las Artes, ¿no? Ambas con revista literaria, que han sido creadas por tu persona. Cuéntanos sobre esos objetivos. El objetivo de Utopía de las Artes ha sido siempre llegar al mayor número de personas posibles, ¿no? A veces la poesía no es solo un sentimiento tremendamente profundo que metes en un cajón y que no te atreves a mostrar a nadie, o son una serie concadenada de sonetos muy, muy bien escritos, guardando mucha cadencia, etcétera, etcétera. Es decir, muy catedráticamente bien escritos. La poesía no es solo eso.
La poesía es un sentimiento ferviente que nace en el interior de la persona y que busca manifestar algo, busca, incluso a veces es una forma de pedir ayuda, de pedir consejo, ¿no? Utopía de las Artes está abierta a toda esa singularidad. Es una ventana, es una puerta, es una posibilidad. Nosotros tenemos desde personas que recién comienzan un poquito a escribir y van dando sus primeros balbuceos a personas que llevan tiempo escribiendo y que tienen ya un lugar, vamos a decir, consagrado, que tienen sus libros editados, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la finalidad de Utopía, la persigue, la lleva adelante y ha sido su filosofía a lo largo de estos, como digo, 16 años de vida. Luego tenemos la agrupación poético-literaria Ana León, que se creó hace ya 30 años y que tiene su revista, por supuesto, su revista Al Alba, y que la sigue manteniendo ahí, ¿no? Es también otra puerta abierta a personas. Muchos de los socios de Utopía son también socios de la agrupación Ana León, ¿no? Pero bueno, es algo que es afín, pero es independiente. Cada una de ellas funciona de una forma ordenada y tiene su camino, aunque confluyen en muchísimas cosas, pero son diferentes, ¿no? Tienen también su marcada diferencia. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de estas dos asociaciones que se crearon. Ambas surgieron en un momento determinado por la necesidad del momento. La agrupación Ana León Ramos surgió porque un grupo considerable de poetas aquí en Málaga, donde todo el mundo trabajaban pequeños grupitos agrupados entre ellos y nada más, pues se abrió, se expandió, se aglutinó y se creó esta asociación que, como digo, lleva 30 años funcionando, lo cual es muy difícil. Una asociación poético-literaria que lleve tanto tiempo funcionando y que funcione bien y que tenga su revista y que tenga las ediciones de sus libros y todo eso, es bastante difícil, bastante complejo. Esto se ha mantenido, se sigue manteniendo. Yo espero que también Utopía llegue a tener sus 30 años de edad, que celebre su 30 aniversario, sería precioso para mí. Hablemos el gran problema de la crisis lectora, Antonio. ¿Cómo ves al lector de hoy? ¿Cree usted que la lectura está dentro de la canasta familiar? Hoy día quizás se lee menos o se lee menos que antes, en el sentido de que incluso pues puedes ver, es una cosa penosa, pero aquí en España podemos ver que hay gran cantidad de libros que se regalan libros que en su día costaron pues 20 euros y más, hoy día se regalan, ¿no? Las bibliotecas incluso pues están haciendo un gran expurgo en su interior, sacando libros que luego expone ahí a que la gente los recoja como quiera, ¿no? Y aquí en España y Europa se están viendo libros viajeros que se ponen en las calles, que la gente los recoge, los lee y los vuelve a dejar en otro sitio. Yo creo que la necesidad de leer va a estar siempre intrínseca en el ser humano. No va a perder nunca las ganas ni el deseo de leer, porque siempre lo digo, los medios de comunicación de hoy día, tenemos muchos avances, pero no hemos de olvidar, nunca debemos olvidar entre lo que tenemos, lo que nos ha traído hasta aquí. Es decir, no podemos decir, es que lo que nos ha traído hasta aquí ya, venga, ya está obsoleto, ya no lo queremos, lo tiramos o lo quemamos o lo damos por inútil y ahora lo que priva es sencillamente las redes de internet, etcétera, etcétera, y nada más. No, porque un libro electrónico nunca tendrá el sabor de un libro que coges con la mano, que lo hueles la tinta. Para mí el olor del libro es mucho, el tacto del libro, el abrirlo y ver que es un mundo lo que hay dentro, que poco a poco vas avanzando página a página a través de él, es sumamente importante. Es como la secuencia de una película, es exactamente igual. Entonces no van a acabar nunca con el libro físico, ni se va a acabar nunca con cantidad de cosas que, como digo, nos han traído hasta aquí. Hasta hace poco también nosotros luchábamos porque se preservaran los oficios antiguos, esos oficios que han hecho personas que, bueno, han sustentado familias y han sacado adelante familias, ¿no? Y que hoy día pues no se consideran importantes, ni siquiera se consideran válidos, ni se le da la trascendencia que necesitan en muchos aspectos, pero que hay gente que los mantiene y los va a seguir manteniendo. Yo creo que hay que apostar por ellos y apoyarlos. Lo mismo va a pasar con los libros. Los libros, aunque parezcan una carga,
porque luego cuando uno se traslada hay que llevar, los libros pesan mucho, como se suele decir, la cultura pesa mucho. Pues yo creo que no se va a acabar con los libros ni se va a terminar con ellos. Todo lo contrario. Creo que poco a poco el ser humano va a recobrar otra vez esa necesidad de tener físicamente un libro entre sus manos e irse internando en sus páginas e ir conociendo a través de ellas un personaje, su historia, al autor, a la persona que está comunicando algo, ¿no? Y yo creo que aunque haya crisis lectora, la superaremos, saldremos adelante de ella y vamos a poder recobrarla y tenerla siempre con nosotros. Siempre vamos a tener libros. Antes ya de despedirnos, Antonio, cuéntanos tu faceta en la pintura, ¿no? ¿Tienes exposiciones frecuentes o vas a hacer alguna exposición? ¿Y qué cuadros pintas? Cuéntanos, por favor. Pues mi faceta en la pintura viene desde el año, bueno, del año 87 es cuando hago mi primera exposición en solitario, pero viene desde mi infancia. Mis mejores notas siempre han sido en dibujo y bueno, pues me ha gustado siempre pintar. Lo que pasa es que mi pintura, pues como todas, imagino que la pintura de todos los artistas ha ido sufriendo o viviendo sus evoluciones, ¿no? Comencé haciendo cosas muy oníricas, muy poéticas, como ya decía al principio, expresando a través de la pintura lo que no podía decir con la palabra y viceversa, ¿no? Pero luego cambió, se hizo también más cotidiana, se volvió pues más de reflejar nuestras calles, nuestros pueblos, nuestras vivencias, la cotidianidad de las cosas, ¿no? Fue como se fue desenvolviendo hasta hacerla. Luego hubo otro periodo también un poquito más onírico de nuevo. Volví a recobrar aquella esencia mía primera y primaria en la que expresaba con imágenes sensaciones poéticas, emociones poéticas, ¿no? A través de la pintura. Y finalmente ahora llevo algunos años trabajando en lo que yo considero que es un proyecto importante, al menos para mí, después de haber pasado por otro que se llamó Pulsaciones de Luz, donde lo que había una gran gama de color, unas sensaciones de color muy fuertes, muy emotivas, que llamaban muchísimo la atención. Y ahora ando trabajando desde hace algunos años en el Quijote, en la figura del Quijote, realizando los Quijotes de ahora, los Quijotes que observo en las calles, los Quijotes que veo en todos los rincones, ¿no? Nuestra vida, nuestro mundo, nuestra sociedad hoy está necesitada de Quijotes. Quijotes que luchen contra esos molinos de viento que hay también, ¿no? Todas esas cosas que hay ahora mismo que no son muy positivas. Y Dulcineas que son aquellas que nos deben dulcificar la vida, pero que también son guerreras, que también son, no solo son madres, no solo son amigas, son hermanas, son guerreras, como he dicho antes, son personas también fuertes, que nos estimulan no solo con su belleza, sino con su buen hacer, su buen pensar. Hay que recobrar también esa figura femenina, ¿no? Dando el lugar que tan característico o que se merece verdaderamente la mujer y que tiene que tener siempre. No solo se lo merece, es que es por naturaleza que es el suyo. Y la figura del Quijote, que como digo, necesitamos muchos Quijotes en esta época, hace falta mucha gente que cabalgue de nuevo y nos ayude. Bueno, ya llegando a la parte final, Antonio, cuéntanos tus futuras publicaciones y proyectos más cercanos o lejanos. Bueno, pues entre mis futuras publicaciones hay un libro que quiero sacar, hay dos libros que tengo ahí. Uno de ellos pues habla sobre la forma en que vamos aprendiendo, la forma en que la vida nos va hablando, ¿no? Nos va comunicando cosas, nos expresa cosas. Y otro de ellos pues va sobre historias un poco inventadas, un poco verdaderas, que han ido sucediendo también a lo largo del camino, que me han acompañado, con reflexiones profundas acerca de lo que he vivido y cómo lo he superado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a publicaciones. Y también está por salir un libro de la Asociación Utopía que va a versar sobre este tiempo que vivimos, un canto a la esperanza, un canto a esa ilusión que debemos de tener todos por superar dificultades.
Estoy también trabajando en la composición de los premios 10 de este año a 10 personas mayores, que ya está todo en marcha, cuadernillos que se realizan, cartelería, en fin, y todas las cosas que van en torno al lugar donde se va a hacer. Se hace en un lugar aquí en Málaga donde se puede congregar unas 400 personas. Hay que hacer invitaciones porque no pueden estar más. Y tengo proyectos de exposiciones pictóricas también ahí a lo largo de este año, espero exponer en algún momento. También tenemos con Utopía un homenaje a nuestro tesorero, que además es pintor, un hombre que tiene ya 80 y tantos años y que se le ha hecho un homenaje en su pueblo, y nosotros vamos a ir a ver su obra y a hacerle un homenaje también personal de Utopía, ¿no? Eso y ciertos viajes que tenemos también a otras localidades donde hacemos encuentros poéticos, culturales, con otros grupos de cultura que se mueven, como digo, tanto en la provincia de Málaga como fuera de ella, en lugares que tampoco no sean muy lejanos de Málaga, por cuanto que no tengamos que andar mucho tiempo con el autobús. Y entre eso y pintar, que también procuro pintar todos los días o cuando puedo un poquito, atender mis talleres de pintura, tanto para mayores como para niños. También estoy trabajando con un grupo de niños que tienen cierta discapacidad, cierta minusvalía. Y entre una cosa y otra, pues bueno, entre ello y conversar con los amigos y contestar los correos y demás, pues se va pasando todo el tiempo que uno tiene, ¿no? También en descansar un poco y poder meditar acerca de lo que queremos hacer en el futuro. Hay por ahí otra obra de teatro que estoy también casi terminando. En fin, son cosas. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un honor y un placer conversar contigo. De antemano te felicito porque eres un hombre multifacético, ¿no? Tus palabras de agradecimiento hacia la franja. Y bueno, solo quiero daros las gracias por todo, Héctor, y muchísimas gracias por recibirme, por tus atenciones y por esta entrevista. Muchísimas gracias, Antonio. Para nosotros ha sido un honor conversar contigo y ojalá podamos tenerte próximamente en otra gran entrevista acá en La Poesía y el Cine, programa que se emite todos los miércoles, 12 horas para Perú y en el resto de los continentes a la hora que indique la emisora. Muchísimas gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión de Chile y de nuestra gerente general, la señora América Santiago, y sobre todo en este mes de aniversario, el cumpleaños de Héctor Marreros, así que estamos muy felices todo este mes de septiembre. Eso ha sido todo por hoy. No bajen la guardia, oren mucho. Chao, chao. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.